Hola a todos, soy Flor Colombo y en este video te voy a guiar para que puedas pintar esta obra, El estanque de los nenúfares de Claude Monet. Lo voy a pintar en este soporte, la tapa de una caja de madera de 13 por 21 centímetros. Comienzo con un boceto muy sencillo en el que voy a delimitar simplemente las áreas de transición de color. Lo transfiero y uso masking tape en todas las orillas. Los colores acrílicos en mi paleta son blanco de titanio, café, amarillo ocre, azul ultramar, azul cerúleo, verde bosque, verde óxido de cromo y amarillo. Empiezo aplicando verde bosque con un poco de blanco en el follaje lejano. Posteriormente voy a empezar a aplicar azul de ultramar, en las zonas más oscuras del cuadro. Es decir, los árboles que están al fondo van a tener zonas de mayor oscuridad y esas zonas las voy a marcar con azul. Vamos a recordar que los impresionistas no usaban negro en sus cuadros, por lo cual en este caso la oscuridad la vamos a conseguir con mezclas de azul o de color café. Aquí ya estoy trabajando con un pincel, realmente creo que me va a dar mejor resultado porque el área es muy pequeña y la mezcla de colores tiene que ser bastante heterogénea para poder conseguir esta impresión del follaje. Aquí realmente lo que estoy haciendo es pintando húmedo sobre húmedo, es decir, no permito que el color de fondo se me seque y empiezo a agregar más tonos, por ejemplo aquí empiezo a agregar más café sobre el azul para poder crear esta impresión de oscuridad. Con ese mismo pincel sucio voy a ir ensuciando otras partes que necesiten también zonas de oscuridad. Estoy concentrando ahora en rellenar toda la parte superior del cuadro, toda la parte que está por arriba del barandal. Ahora empiezo a agregar un poco de amarillo mezclado con un poquitito de oscuridad del mismo verde o del mismo azul. No estoy tratando de definir completamente todos los colores, sino que ahora lo que estoy haciendo es definiendo zonas que van a estar más luminosas y más oscuras. Respecto a la aplicación de la pintura, no sé si observan que estoy agregando la pintura y estoy dando como pequeños golpecitos. Eso por un lado me permite ir creando una textura en la misma pintura porque al secarse esta primera capa me va a dejar un poco de relieve que me va a ayudar en la siguiente capa a empezar a definir con mayor precisión el follaje. Ahora, como estoy pintando la zona que sería justo la transición del barandal, me tengo que asegurar que ninguna parte me vaya a quedar sin pintar y que se vea la madera. Por eso, en ese caso, estoy arrastrando la pintura. Aquí, cada vez voy enriqueciendo un poquitito más la gama cromática. Agregué un poco de amarillo ocre. Estoy cambiando el pincel ahora a un pincel más fino todavía y estoy con pequeños golpecitos cada vez voy agregando más textura. Normalmente las obras las empezamos pintando de atrás hacia adelante, es decir, desde lo que esté más distante en el cuadro hasta lo que esté más próximo a nosotros. En este caso voy a primero concentrarme en pintar todas las partes verdes y la parte del barandal la voy a dejar para un poquito más adelante. Eso es porque probablemente cuando esté pintando estoy pasándome un poco de mi boceto, de donde están marcadas las líneas del barandal, pero eso no importa porque cuando lo pinte voy a cubrir esas zonas en donde me haya pasado un poco. De todas maneras, tratemos de no perder toda la referencia visual de dónde están nuestro barandal, porque eso nos va a ayudar mucho también a ubicarnos después, tanto en la parte superior como en la parte posterior, en los detalles del cuadro. Como el cuadro es básicamente tonos de verde, tenemos que empezar a ser muy observadores, a ver en qué zonas tenemos verdes más claros, en qué zonas tenemos verdes más oscuros o en qué zonas tenemos manchas de oscuridad que vamos a lograr con café o con azul o con verde bosque sin diluir o sin aclarar con nada de amarillo. El objetivo de esta reproducción es aprender a observar, aprender a igualar colores y también aprender a incorporar diferentes tipos de pinceladas. La reproducción de esta obra me tomó aproximadamente 2 horas.
sin embargo está editado y dura más o menos unos 20 minutos. ¿Qué es lo que edité y qué es lo que quité? Los tiempos en los que estoy mezclando la pintura o los tiempos en los que estoy limpiando el pincel o algunos pequeños tiempos en los que estoy esperando que algunas partes se me sequen para poder continuar. Sin embargo, hasta este momento todo es húmedo sobre húmedo, es decir, yo sigo agregando intensidad de color o sigo agregando gamas o sigo agregando riqueza cromática en un húmedo sobre húmedo, porque eso me permite también que la pintura se funda y obtener más textura en la parte del follaje distante, que es en donde estoy concentrándome hasta este momento. Por ahora estoy concentrándome en rellenar los espacios y en ir concluyendo áreas de color, si bien todavía hay muchos detalles que voy a ir agregando y que también necesito a veces que un poco la pintura se empiece a secar para poder, por ejemplo, sobre todo cuando voy a aclarar colores. Entonces, voy generando una aproximación general de todo para luego poder regresar a detalles particulares donde va a ser mejor por ahí que la pintura se empiece a secar un poco. Es importante reconocer que tenemos tres planos en el cuadro. El plano más distal es el que está en la parte superior de la pintura, que es el follaje, que va a ser bastante inexacto en el sentido de que al estar muy lejos no vamos a reconocer, por ejemplo, hoja por hoja, sino que lo que vamos a reconocer son grandes zonas de color. Luego tenemos un plano medio que sería el barandal, que sí, obviamente ya las formas tienen que estar mucho más reconocibles y más definidas, y el plano más próximo al pintor o al espectador, que serían esas flores que por ejemplo empiezo a pintar ahora, en donde sí ya necesitamos dentro de la técnica impresionista empezar a tener más definición. Por eso la parte inferior de la obra va a necesitar un poco más de nitidez, por así decir, que la parte media o la parte superior. ¿Por qué? Porque está más próxima al espectador y por lo tanto tiene una mayor definición o nitidez. Les puede parecer curioso ver tanto azul ahora, porque si se fijan en el original no tiene tanto color azul, es más bien una gama cromática muy rica de verdes. Pero poner azul tiene un significado, porque yo después arriba de este azul todavía faltan muchas pinceladas de verde, pero si yo no pongo un color más oscuro por detrás, voy a impedir poder generar una perspectiva o una profundidad en esas formas. Ahora voy a terminar de pintar la parte inferior del jardín, la parte que es el agua, donde están los nenúfares, es decir, el estanque en sí. Y una vez que tenga esta primera aproximación, voy a dejar secar un poco la pintura para poder continuar. Les voy a enseñar la paleta cómo va quedando para que vean cómo se va enriqueciendo, cómo cada uno de esos colores los empezamos a mezclar y empezamos a obtener una gama muy rica. Ahora en la paleta voy a agregar un poquito más de azul y blanco para empezar a trabajar en la parte del barandal. Recordemos que para los impresionistas lo más importante era tratar de captar la luz. Ellos se fueron desprendiendo poco a poco de la perfección de las formas y lo que era más importante era tratar de transmitir la luz. Por eso, en el caso particular del barandal, vamos a empezar en la parte derecha con un color más azul, más intenso, y a medida que nos vamos moviendo hacia la derecha, vamos a encontrar tonos más verdes y más apagados. Pueden notar también que he ido cambiando de pincel, pero siempre estoy usando pinceles pequeños, redondos o planos, pero de cerda sintética. Esto lo que me permite es tener esta pincelada espesa y densa, en donde estoy aplicando bastante material, bastante empaste, lo cual también es bastante propio del impresionismo. Ahora que definí el barandal en una primera aproximación, también puedo empezar a observar dónde necesito poner más sombra, dónde necesito poner más luz dentro de mi follaje, porque empiezo a tener toda la composición completa y ahora sí, este es el momento de empezar a corregir.
Ahora voy a centrarme un poco en la parte de los lirios. Recuerden que esta va a ser la capa más próxima al pintor o al espectador y por lo tanto va a ser la capa que va a tener que tener más definición o más nitidez, igual que estas plantas que estoy pintando ahora. En este momento agrego a mi paleta también un poco de rojo óxido que voy a mezclar con blanco para poder generar esta tonalidad que es una especie de un rosa muy apagado, donde también voy a incluir algunas partes en el follaje. Acá lo importante es que a medida que empiecen a hacer mezclas en su paleta, empiecen a ver a reconocer en qué parte del cuadro pueden aplicar ese color. Finalmente es un cuadro que prácticamente es todo verde. Entonces la riqueza la vamos a obtener pudiendo poner el verde correcto en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque al final vamos a estar generando una cantidad impresionante de tonos de verde. Para mí la parte más difícil del cuadro es la que estoy haciendo ahora, que fueron los reflejos de los nenúfares sobre el mismo agua. Al ser todo verde hace complicada esta parte. Aquí nuevamente cambio mi pincel y les voy a mostrar la paleta. Con ese pincel lengua de gato, como ven, voy a empezar a también agregar algunas zonas que tienen un poquitito más de profundidad. Ahora lo que estoy tratando de obtener es esta profundidad hacia el final del cuadro, en donde la parte final del estanque que se une con el follaje va a tener que tener una aproximación un poco más oscura. Igualmente también estoy tratando de aportar más riqueza a las plantas que están a los costados, que tienen bastante más nitidez. Voy a volver a trabajar un poco en la parte del follaje, ahora que tengo más riqueza nuevamente en mi paleta, porque como pueden observar no estoy acabando ningún área al 100%, sino que todo el cuadro sigue evolucionando. A medida que voy oscureciendo o aclarando, hay otras zonas que me piden más oscuridad o más claridad. Por eso yo no soy partidaria de terminar cada centímetro cuadrado del cuadro a la perfección para poder pasar al siguiente. Porque cuando pintamos de esa manera, pintamos de una manera muy artificial. En realidad el objetivo o el trabajo, lo bonito, creo que es justamente poder permitir que el cuadro nos vaya pidiendo en determinadas zonas más luz o más oscuridad. Nuevamente regreso a un pincel mucho más fino y ahora empiezo a hacer algunos detalles. Como ven, los nenúfares que están en el estanque van a ser la única riqueza dentro de todo el verde y del barandal, que va a tener tonos de azul y algunos tonos como de un rosa muy pálido que voy a crear con el rojo óxido. Entonces, es donde tenemos que empezar a tener cuidado y nuevamente, a medida que vuelvo a incorporar, que pongo más elementos, que le empiezo a dar más complejidad, el fondo también me empieza a pedir más complejidad. Fíjense qué bonita queda la sombra o la luz en los árboles que estoy pintando en el fondo con estos tonos de azul, porque recuerden que no podemos usar para nada negro, aunque en realidad los impresionistas sí usaban un negro que no era negro de humo o negro de marfil, sino que era un negro cromático, que es más bien un café, que es la mezcla que se genera con los colores primarios. Sin embargo, en este caso, vean qué bien va quedando con el verde bosque bastante puro y el azul como luz. Nuevamente les muestro la paleta para que vean cómo va evolucionando. Bueno, aunque realmente cada vez vamos acercándonos más al resultado final, todavía podemos ver que está todo bastante desordenado, es decir, todavía no encontramos un cierto punto de fuga en nuestro diseño y todavía no tenemos esta sensación de que es un estanque, de que es agua, de que hay lirios que están reflejándose y que hay follaje a los costados y que hay follaje por detrás. Es decir, en este punto, aunque ya tenemos bastante la construcción cromática, ahora sí lo que nos falta es ponernos a observar bien en dónde dar más luces y más sombras para poder empezar a crear el volumen.
Regreso a un pincel fino para seguir dando pequeños detalles. Fíjese qué importante la incorporación de ese rojo óxido en esa zona inferior junto con esos amarillos. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos empieza a construir un volumen que vamos viendo, un volumen más grande tanto de los lirios como de las plantas en la parte inferior, y eso a medida que el cuadro va evolucionando hacia atrás se va perdiendo, y eso es lo que nos empieza a generar este sentido de tridimensión. Ahora nos estamos moviendo hacia la zona derecha de los nenúfares. Seguimos agregando algunas pinceladas con blanco, con amarillo o con esta mezcla de azules para generar toda la riqueza cromática que tienen los lirios. También aquí nos estamos concentrando en las plantas que están a la orilla del estanque, pero en la zona derecha, donde está ese punto de oscuridad justo debajo del puente. Y si bien seguimos incorporando la pintura como pequeños golpecitos o como pinceladas muy cortas, sí aquí ya empezamos a tratar de tener un poquito más de cuidado en tratar de definir qué es lirio y qué es agua en donde el lirio se está reflejando. Estas zonas de verde más oscuro que están en el agua, en el estanque, realmente lo que nos está demostrando es el reflejo de esos árboles o de esos lirios sobre el agua. Entonces, estamos trabajando en un área bastante pequeña, pero sí es importante que en esta parte inferior tratemos de tener un poco más de definición y de nitidez en nuestro diseño. Aunque llevo aproximadamente 1 hora y media pintando, probablemente no tengo concluida todavía ninguna zona. Ahorita nuevamente estoy detallando un poco el barandal, agregándole un poco más de luz, agregándole más sombras, agregándole más riqueza al agua, al follaje. Es decir, todo el cuadro sigue en evolución. En este momento también lo que hice fue que a mi paleta le agregué una gota de verde talo. El verde talo es un verde muy rico y que mezclado con amarillo me va a dar unas gamas de verde nuevas también muy interesantes. El estanque de los nenúfares es uno de los cuadros más famosos de Monet y no es solo un cuadro, sino que Monet pintó aproximadamente 250 obras con este motivo. Es decir, para él haber llegado a esta perfección de esta obra de arte que es realmente hermosa, él tuvo que hacer muchísimos ensayos para poder determinar realmente cómo iba a ser la riqueza, cómo dar luces, cómo dar sombras, cómo generar textura, siendo que es un cuadro prácticamente verde. Es un cuadro que no tiene horizonte y es un cuadro donde no hay prácticamente nada figurativo que nos delimite zonas de color muy grandes. Entonces, es un cuadro que tiene, digamos, desde el punto de vista técnico, una complejidad muy grande, y eso queda evidenciado en la cantidad de obras preparatorias o intermedias que él tuvo que hacer para poder llegar a esta gran obra maestra. Ya estamos aplicando las últimas pinceladas, realmente aquí son detalles, es importante tener el original para poder observar y definir si todavía nos queda algo más que podamos corregir o mejorar. Ya para concluir les voy a mostrar la paleta para que vean qué cantidad tan grande pudimos hacer de mezclas y qué variación cromática hemos tenido. Este es el resultado final de nuestro trabajo. Ahora queda retirar el masking tape y vamos a entintar el resto de la caja para darle un acabado más bonito. Finalmente, el último paso sería aplicarle 1 o 2 capas de barniz en aerosol para conservar por más tiempo nuestro trabajo.